Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, por haberme invitado a formar parte de vuestra pequeña familia o gran familia de mediadores y mediadoras. Quiero agradecer al SIMA, especialmente a Beatriz, la invitación, pero también al resto, porque las veces que he venido me siento muy cómodo, me siento como si fuera uno de vosotros, y también saludar a los compañeros portugueses que alguna vez nos hemos juntado con ellos en el Algarve y algunas cosas hemos hecho, aunque no estoy seguro de si erais vosotros los que estabais ahí hace unos cuantos de años. Así que, bueno, voy a ajustar los tiempos los tiempos para que podamos concluir con un cierto retraso, pero no exagerado. Y como estos materiales os los voy a dejar, y además las referencias que subyacen a los materiales de lo que está detrás, pues también os los voy a dejar, pues cualquier cosa me podéis consultar o podemos discutirla en otro momento. Lo que quiero hablar con vosotros en realidad es de mi propia experiencia de trabajo con el CERCLA. Yo empecé como un joven alumno de tesis en el año 95 a ver las primeras protomediaciones que se hacían en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. Entonces, yo hice mi tesis sobre este tema con los primeros mediadores del CERCLA. Después me tocó con Telma Batch, que seguramente la conocéis, y que mi compañera Lourdes Munduate, diseñar el manual o escribir el manual de mediación laboral, que fue una cosa bastante interesante y yo estoy tremendamente orgullosa de haberlo hecho en aquel momento. Y que hemos estado después, los años siguientes, 4 o 5 años, evaluamos el CERCLA por primera vez, volvimos a evaluarlo unos años después, ya con Marina Otero. Luego después hemos participado en un proyecto europeo donde hemos vuelto otra vez a evaluar el CERCLA y ahora estamos haciendo el mismo trabajo. Entonces, todo esto lo voy a traer aquí. Es una reflexión sobre algunas de las cosas que han surgido en toda esta experiencia, pero también después de escucharos, sobre todo ayer en el seminario de competencias que Eduardo coordinó y que yo estuve allí muy pendiente. Así que, bueno, lo primero que quiero deciros, aparte de la agenda, es que este tema, para que veáis la importancia que tiene, ha generado 4 premios Nobel en los últimos 20 años. O sea, que esto no es moco de pavo. El tema de la conflictividad o de la resolución de conflictos. A la izquierda está Tom Schelling, que falleció hace muy poquito. Después está Daniel Kahneman, después está Richard Tales y el último es Jonas. De los 4, en algún momento os diré, esto procede de Jonas, esto procede de Richard Tales, esto procede, pero solamente para que veáis qué potencial, la cantidad de investigación y además el impacto que tiene lo que vosotros hacéis dentro, no solamente en el ámbito de las relaciones laborales, sino también en el ámbito de la economía. Y es que es una línea muy potente de investigación en la actualidad y que tiene un gran recorrido. Bueno, evaluación del desempeño. El título es evaluación del desempeño. Esto da un poco de susto en la función pública. Entonces, la evaluación del desempeño lo definimos los que del ámbito que yo pertenezco, de la gestión o de la psicología del trabajo, como un conjunto de conductas que son relevantes para las metas de la organización o la unidad organizativa en la que las personas trabajan. Es decir, lo que estamos evaluando son conductas, estamos evaluando comportamientos, no estamos evaluando resultados. O sea, que centrémonos en la evaluación del comportamiento, porque luego los resultados pueden depender del comportamiento o de otros factores. Entonces, nosotros evaluamos comportamientos. Y lo segundo, que también lo suelo enseñar, que esto tiene anclaje en el Estatuto Básico del Empleado Público, o sea que la evaluación del desempeño, el sistema competencial que regula todo esto, tiene anclaje. Y en la evaluación del desempeño se dice que puede tener distintas funciones o distintas finalidades. La formación, que es la que más se usa, parece como que es menor hacer evaluación de desempeño para la formación, pero en mi opinión es tremendamente relevante que se haga. Y en este contexto aún más, y luego intentaré justificar por qué. Por lo tanto, este es el anclaje por el que podemos justificar que en cualquier organismo público o privado se haga evaluación del desempeño. ¿Cómo se hace la evaluación del desempeño? Pues primero hay que identificar las facetas que vamos a evaluar. Una vez que las identifiquemos, tenemos que diseñar un procedimiento de evaluación. Luego garantizaremos la fiabilidad y la validez de dicho procedimiento, porque si no tiene validez, cualquier observador puede llegar a conclusiones distintas por errores en el método de medida, sin necesidad de que hayamos encontrado algo incorrecto o correcto.
evaluamos y feedback a las personas y feedback a la organización. Esa es la lógica de la evaluación y es lo que subyace al proyecto que recientemente hemos hecho con el CERCLA y que a mí me ha parecido valiente e interesante desarrollar y que creo que es bonito compartir. En primer lugar, trabajamos el tema de procedimiento entrevistando a los secretarios y secretarias, más observación de algunas mediaciones. Por lo tanto, todo el tema del procedimiento administrativo, de todo lo que hay detrás, preguntamos, entrevistamos y observamos. Luego le pedimos a la gente que nos dijera sus propias competencias en mediación, y ahora hablaré un poco más de eso. Y eso lo hicimos con autoinforme, cada uno observando o autoevaluando sus propias competencias, y también lo hicimos con observación por parte de personas entrenadas, que éramos en este caso 4 personas, pero ahora comentaré un poco más con más detenimiento. Luego analizamos el trabajo en equipo, que son también por autoinforme y por observación. Luego analizamos también o le preguntamos a la gente sobre su confianza utilizando... esto es una variable que también, cuando hemos hablado mucho sobre este tema, es decir, la perseverancia, la capacidad de que cuando te falla una línea de acción intentes otra, el enfrentarte a la mediación considerando que lo vas a conseguir, que te planteas una serie de metas y que eres capaz de modificar tu comportamiento para conseguirlo. También lo medimos con una autoinformada. Y por último, tuvimos datos de evaluación, lo que viene siendo 3. La avenencia, la opinión de los mediadores, mediadoras y la opinión de las partes. Con lo cual teníamos una cantidad de datos interesante para poder analizar. Bueno, esto para los que sois especialistas en evaluación de desempeño, y esto se lo digo a Ana, es un proceso que no es circular completamente, pero tiene 3 fuentes de evaluación. La suya propia, la de un supervisor externo y la de los usuarios o clientes o como queramos llamarlo. Podría completarse más. ¿Qué evaluamos? Y me centro en esto. Utilizamos como referencia el modelo del ACAS. El modelo de ACA tiene 5 competencias, que son análisis e interpretación, comunicación, negociación e influencia, responsabilidad y organización e implementación. Como se trabajaron en el taller de ayer, no voy a dar muchísima más información. Se entienden los títulos y os he dejado además todo el diccionario de competencias de la ACA traducido entre los materiales que le he dado a Bea para que os lo haga llegar. ¿Por qué he marcado esto en color? ¿Por qué he puesto un cuadro? Porque hay competencias, este modelo de competencias no es lineal, sino que hay competencias básicas y otro tipo de competencias que en inglés se denominan enabling, que son facilitadoras o algo similar la traducción, en la cual ayudan a que el trabajo se haga bien, pero no se pueden entender como competencias básicas, sino que las básicas serían las 3 que están marcadas. Las otras 2 lo que te hace ser un mejor profesional. Y tiene que ver con la responsabilidad, con la ética, si queremos también, y con organizar e implementar, con ser capaz de ser consciente, de llevar una cierta disciplina, de ser parsimonioso, todo lo que tiene que ver con trabajar bien. La adaptación que hicimos en el CERCLA, hicimos una primera adaptación 2014-2015 y nos quedamos en las 4 primeras, que son análisis e interpretación, comunicación, negociación, gestión del conflicto, trabajar en equipo, pero como hemos pivotado hacia un sistema online o casi online en algunos casos, introdujimos una competencia adicional que es trabajar con entornos virtuales, el uso de las TIC. Con lo cual, este es el modelo de competencia que estamos utilizando. Estas son las definiciones que, como os la he dejado, siempre tenéis de cada competencia, voy para atrás, siempre tenéis de cada competencia, aquí está, un título, trabajar en equipo, una definición, tener capacidad para coordinarse con otros mediadores para realizar la comediación y unos indicadores de éxito. Si alguien quiere el instrumento de medida de esto, regalado. Esto es, os lo mando mientras que lo uséis, os lo mando encantado. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió en los datos de 2018? Cuando analizamos esto, y ahí es donde voy, si os dais cuenta, en color marrón tiene el máximo, que son 5. En color gris tiene la media y en color azul tiene el mínimo. Estos son los mediadores entrevistados de los cuales analizamos en 2018. Todos eran conflictos colectivos y analizamos en torno a 25 mediaciones, con lo cual estábamos en torno a 100 mediadores aproximadamente.
porque algunos repitieron. La media es 4 aproximadamente, exceptuando trabajo en equipo, que era un poco menor, y en aquel informe decimos, oye, tenemos que potenciar el trabajo en equipo. Esa es una de los requerimientos que se le hicieron al CERCLA en 2018. Pero sí daros cuenta el mínimo. El mínimo es que algunas personas contestaron que tenían muy poca capacidad de análisis e interpretación. ¿Vale? De los 100 había un porcentaje que decía que no tenía capacidad. Los datos de 2022 son prácticamente los mismos. O sea, la capacidad de análisis e interpretación es relativamente baja. Bueno, hay mucha gente que dice de sí mismos que tiene una baja competencia en este sentido. La observada, que los datos los tenemos también, dice lo mismo. O sea, vemos que hay ciertas carencias y ahora explicaré un poco cuáles son esas carencias. Con lo cual, ahí es una de las facetas donde debemos de profundizar. Debemos de profundizar en la competencia número 2, que es la competencia de comunicación. Como todo el taller que ha hecho Antonio y Eduardo han ido de eso, de competencias comunicativas, de cómo llevar el proceso. Todo eso es tremendamente importante. En la competencia 4 ya hemos mejorado. Yo creo que, bueno, al cabo del tiempo, también al cabo de ser perseverante, era una competencia muy mala en 2018, es una competencia mucho mejor valorada en 2022, cerca casi del tope. O sea, yo creo que eso ha sido una evolución del propio sistema porque ha prestado atención a que esto tiene que ser un equipo y tenemos que funcionar como un equipo. Bueno, cuando analizamos la avenencia, que es lo interesante de esto, estos datos son brutos. Sí, yo soy profesor universitario y esto hay que verlo con cautela, pero estos son análisis hechos rápidos, pero con una correlación, con un análisis de regresión, sin meter otras cosas. Pero la competencia número 1 predice la avenencia. O sea, el análisis y la interpretación de la situación predice la avenencia. La tendencia parece clara. A mayor competencia percibida por los mediadores, más posibilidad de tener acuerdo. Esa es una competencia clave, parece, según estos datos. Entonces, ¿qué fallos solemos cometer? Y voy avanzando. 13.4, voy bien. ¿Qué fallos solemos cometer? Como sois muy heterogéneos, yo quiero poneros encima de la mesa cómo es técnicamente una negociación. O sea, quiero poneros algunos datos para luego después que todo el mundo hablemos el mismo lenguaje. Puede tardar 5 minutos, pero creo que ayuda luego a comprender lo que viene después. Esto procede de John Nash. John Nash dice que cuando estamos en una situación de juegos variables, como ocurre en la negociación, con intereses diversos, pues hay dos procesos, uno de crear valor y otro de repartir valor. Repartir valor significa discutir quién se lleva más, si te llevas más tú o me llevo más yo. Crear valor es ver cómo sacamos el máximo potencial posible a una determinada situación. Son dos movimientos distintos, uno va hacia arriba y otro va hacia abajo. De forma que si no se hacen los dos, la negociación no se consigue el máximo partido. Eso es lo que plantea y lo que se denomina win-win o resultados integrativos o cualquier término que le queramos dar a este escenario. Entonces, la curva que te da son de los mejores resultados posibles independientemente de quién los gane, que se llama la frontera de Pareto, por lo que habéis estudiado economía. Seguramente os sonará muchísimo, os habrán dado mucha lata con esto. Y también, a mí me gusta llamarlo más, la zona de equilibrio de Nash, porque a esto se le ocurría a Nash. Así que lo llamamos, los de negociación lo llamamos zona de equilibrio de Nash. Bueno, ¿qué ocurre con esto? Aunque no se vea bien, luego os lo comento para ir un poco más rápido. Cuando esto se traslada al ámbito de la negociación, nos encontramos con que nos llevamos a situaciones donde hay intereses que son contrarios. Por ejemplo, aquí tenemos tenemos asuntos que son distributivos, que son el pago del contrato y las horas de trabajo. ¿Qué significa? Que las dos le dan el mismo valor. Eso ocurre en negociación colectiva, siempre. Hay cosas que le damos el mismo valor. Hay asuntos integrativos, por ejemplo, ¿qué significa? Que una parte le da mucha más importancia que la otra. En este caso es el bonus. El bonus le da mucha más importancia, no sé si la empresa o el candidato, pero le da más importancia una parte que la otra. Hay asuntos de interés común, es decir, que nos da igual, que cualquiera me da igual a mí y a ti, y no vamos a discutir. Y hay asuntos equivalentes. Por ejemplo, el día de comienzo. De todas las opciones, tanto a ti como a mí, me interesa exactamente
lo mismo. Entonces, estos son los ejercicios de negociación con los cuales entrenamos a la gente, tanto en negociación como en mediación, y que dan lugar a todos los procesos de entrenamiento que se llevan a cabo en la mayor parte de las escuelas de negocio del mundo, etcétera, y los que nosotros utilizamos también en nuestro ámbito de negociación. Esta es una negociación bilateral, en este caso. Cuando es multipartita esto se complica, y la negociación colectiva es multipartita, digo que esto es más difícil todavía. De múltiples asuntos, es simétrica, con las dos partes tienen la misma tabla de equivalencia. La negociación colectiva es asimétrica, eso complica también un poco más. Es de suma variable, es decir, que lo que gana uno y lo que gana otro no sale cero, sino que salen otras cosas. Hay un montón de posibilidades de acuerdos, son 5 elevado a 25, te sale 3.125 posibilidades de acuerdos, y en un contexto de incertidumbre. Yo sé que este quiere 50, no 70, y lo quiere ahora. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que te salen, si jugamos al crear valor y repartir valor, te salen una cantidad de posibilidades de acuerdos. Los que están más en amarillito son acuerdos donde las dos partes pierden, y hay muchas posibilidades. El que está en el centro son equilibrios de 50%. Los que están en la zona gris son acuerdos donde las dos partes pueden ganar. Técnicamente, de los 3.100 y pico de acuerdos, algunos estarían arriba y otros estarían abajo. Bueno, un ejemplo práctico, uno que hemos tenido cerca y yo que he estado siguiendo de cerca, la negociación del metal de Cádiz. Ahí hay asuntos claramente distributivos, como es el salario, asuntos claramente integrativos, como es la duración del convenio. Para la patronal era muy importante un acuerdo largo, para los trabajadores era importante, pero no tan importante. Asuntos de interés común, por ejemplo, el comité de seguimiento, a la empresa le daba igual, pero a los trabajadores querían, porque eran empresas subcontratadas, etcétera, de la empresa matriz. Y al loro, un contexto de incertidumbre. Entonces, ¿qué es la inflación? Pues, ¿cómo se gestiona esto? O sea, la gestión de esto significa que tenemos que buscar todas las posibilidades de cómo se crea valor en una negociación así, de este tipo, de este carácter, como la del metal. Pues hay que buscar todas las posibilidades a la mediación, que hay que incrementar el pastel, es decir, tenemos que dedicar tiempo a explorar. Tenemos que trabajar con la diversidad, es decir, con la diversidad en las posiciones, con la diversidad en los intereses. Entonces, ahí hay una técnica de negociación que se utiliza mucho, que es el log rolling en inglés, o en castellano debería ser algo parecido a firme flexibilidad. ¿Qué significa eso? Significa que tú seas capaz de llevarte, digo como negociador, ¿vale? Tú seas capaz de llevarte aquello que es muy importante para ti a cambio de hacer cesiones en algo que es tremendamente relevante para el adversario y menos importante para ti. Pero el que está en mediación tiene que darse cuenta de eso, y los que están en el lado de negociación tenéis que darse cuenta o daros cuenta de eso. Y no te lo van a decir, sino te tienes que dar cuenta por lo que no te dicen. Por cuando hacen dos ofertas y no le hacen mucho caso a una, sino a la otra. Y esta parece que les preocupa menos. Entonces, esa es una manera de donde hay que tener ciertas habilidades para interpretar la situación, para darte cuenta de este escenario. Tenemos que generar un clima de confianza, que eso ya lo habéis trabajado previamente, y no cometer errores en la estrategia. Es decir, no considerar que esta negociación es distributiva, sino que es integrativa. Porque si es distributiva, dividamos las cosas a la mitad, no hay mucho más que discutir. Todo debería ir a eso, para conseguir un acuerdo óptimo. Pero si es integrativa, si nos vamos a la mitad, estamos consiguiendo un acuerdo malo para las dos partes. Puede ser un acuerdo que salga viable, pero malo. No le sacamos el máximo potencial a la situación. Esto es técnicamente cómo funcionan las negociaciones y las mediaciones, o las negociaciones asistidas con un tercero, como son las mediaciones. ¿Qué errores cometemos? Aquí, cuando observas a la gente, después de observar muchas mediaciones, de observar a gente entrenándose en mediación, que también hemos hecho muchísimas veces a lo largo de la vida, voy a poner 5 o 6 errores y de qué deberían hacer los mediadores a ellos. Lo primero es el sesgo de accesibilidad. Esto procede de Kahneman y de Thomas de Thaler. ¿Qué significa? Que entendemos el contexto en función de nuestras experiencias personales. Es decir, el mediador muchas veces te encuentras que está analizando la situación como si fuera una situación de las que ha vivido previamente en un conflicto colectivo que ha participado.
y tú dices, está interpretando mal la situación, no la está entendiendo bien, no la está viendo bien. O sea, está viendo como que hay más posibilidades de las que hay, o el interés de A y B, tú desde fuera te das cuenta que es distinto y no lo está explorando, sino que está aplicando ese sesgo. Esto es igual que lo que yo he vivido en experiencias previas, y no necesariamente lo es. Otro sesgo es la toma de perspectiva, la capacidad de ponerte en el punto de vista del otro. Es decir, cuando tú eres capaz de hacer que otra parte se ponga, o tú mismo como mediador o mediadora, eres capaz de ponerte en el punto de vista de A o de B, y eso a veces también cuesta trabajo, pues las cosas se ven de otra manera. Es decir, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué está...? Y a veces te das cuenta que los mediadores no son capaces, no están empatizando con las posiciones que tiene la otra parte o los intereses que tiene la otra parte. El tercer error, que es probablemente el más grave, es entender que la negociación es un reparto de elementos y que todos los elementos son distributivos, es decir, que el valor de A y el valor de B es el mismo. Y esto, como la mayoría de los mediadores que tenemos, por lo menos en Andalucía, proceden de la negociación colectiva, esto es un error muy habitual. O sea, entender que estás en una situación completamente distinta a la que realmente estás. Y por lo tanto, toda la estrategia es una estrategia que puede conseguir un acuerdo, pero no necesariamente es un acuerdo óptimo. Se puede sacar mucho más potencial a eso. O incluso dificultar la propia consecución de un acuerdo. Otro error también que suele ocurrir, que se denomina en psicología de evaluación reactiva. Entenderéis cuando os pongo un ejemplo. Cuando es una situación muy cargada emocionalmente, solemos reaccionar, porque esos contextos son amenazantes, son ambiguos y por lo tanto cualquier concesión, incluso que esté presente encima de la mesa, la vamos a ver como una situación de amenaza. Y no la vamos a ver, no nos vamos a dar cuenta. Entonces, ver cómo en una mediación una persona abre una puerta y los mediadores no se dan cuenta, da un poco de coraje desde fuera. Porque diría, ostras, es que esto lo ha abierto. Por la otra parte le ha dicho, ¿pero qué me está haciendo? Me está haciendo una concesión, esto no puede ser. O sea, aquí hay algo raro. Sería el momento de irte a sesión privada, explorar eso. ¿Sabes? Irte a Caucu, explorar eso, porque eso en el libro de Telma lo llamábamos regalitos. Cuando alguien te da un regalo o pone encima de la mesa algo, eso hay que explorarlo. Y sobre todo, y también es otro tema que solemos reaccionar de forma diferente a la misma oferta en función de quién la haga. Entonces, puede ser que la otra parte te haga una oferta y reacciones mal a ella, pero si esa oferta está canalizada por el equipo que está mediando, esa oferta se puede entender muchísimo mejor. Entonces, puede ser que sea el momento de parar, irte a sesión privada, decir, oye, esto ha salido encima de la mesa, ¿lo podemos explorar? ¿Podemos ir por esta vía? Por lo tanto, ahí hay que ser fino para decir, aquí hay que parar e irse a sesión privada, pero ya, para explorar este tema. Otro error también es la ilusión de transparencia. Es que la gente suele ser críptica, no da información suficiente y los mediadores a veces siguen para adelante sin tener claro qué se está diciendo. Es decir, qué es lo que está ocurriendo aquí, cuál es la información real. Yo no me estoy enterando, pero sigo para adelante. Entonces, eso también es otro de los errores que vemos habitualmente. Las últimas, el falso consenso. La gente pensamos que los demás tienen la misma opinión que yo. Por lo tanto, yo tengo todas las cosas muy claras, ¿cómo no lo va a tener la otra persona? Ese es el falso consenso. La sobreconfianza, y eso lo habéis hablado mucho, en la técnica de confrontación con el partner va de esto, es decir, me da igual si esto lo voy a ganar, ¿sabes? O sea, me da igual. O sea, esto yo tiro para adelante. Entonces, claro, desde el punto de vista de la mediación, hay que tener argumentos y argumentos técnicos, pues también para ayudar a las partes a ver que esa decisión que van a tomar está conscientemente tomada. Entonces, también eso hay que hacerlo en sesión privada, en caucus, y hay que ayudar a las partes a confrontar con el man, confrontar con el partner, etc. Y otro tema también, que es un error también que ocurre muy habitualmente, es que las decisiones se entrampan. Eso se llama escalamiento del compromiso. Es decir, tú tomas una decisión y esa decisión te das cuenta de que has fallado, de que está fallando, pensabas que se iba a solucionar. Tú sigues para adelante. O sea, es un coste reputacional muy fuerte el que te pares y te eches atrás. Pensar en el conflicto de Rusia. Después de iniciar la confrontación, el coste de ir hacia adelante el coste de retirarte es enorme. Es menor coste
El continuar, aunque sea una guerra larvada, o irte quitando poco a poco, es menos coste que el hacer una retirada entera. Pero esto significa que tú puedes ver que la gente se está metiendo en berenjenales muy gordos y que como mediador también sería igual el momento de decirle vamos a irnos a sesión privada para que ayudar a esta persona a tomar de nuevo la decisión que tienes que tomar. Yo recuerdo, preparando esto ayer, me acuerdo de una vez que fuimos no me acuerdo si fue en Málaga o en Granada, de un conflicto individual por un tema de acoso, etcétera, y en una sesión privada la pobre mujer decía, pero si yo solo quería que me pidieran perdón y que me cambiaran de sitio, o sea, estaba metida en un berenjenal que era imposible salir de ahí, o sea, estaba metida en un lío de mucho cuidado. Y es una situación de sobrecompromiso. Ahora, ¿cómo sale de ahí después de todo lo que ha ocurrido? Ahora, ¿dónde avanzar información? Creo que hace falta que nos entrenemos en identificar el potencial integrativo de las situaciones. O sea, diferenciar entre situaciones que tienen más o menos potencial integrativo y ver y explorar eso con casos, con entrenamiento, pero entrenamiento de casos, de mediar casos reales nosotros, creo que puede ser una buena forma. Y también identificar la importancia relativa de los asuntos para las partes y aquellos aspectos que generan incertidumbre. Ahora es un momento clave porque vamos a mediar o vais a mediar situaciones de incertidumbre de aquí a unos meses si no lo estáis haciendo ya. Entonces tenéis que saber que las situaciones de incertidumbre hay que identificarlas. Y lo segundo, aplicar cláusulas de contingencia o contratos de contingencia. Si pasa A, haremos A. Si pasa B, haremos B. Esto es facilísimo decirlo así, es dificilísimo verlo en una mediación. Es difícil. Entonces eso es de las técnicas más complejas de darte cuenta de utilizarlas en la mediación real. Y así es como se resolvió Cádiz. O sea, ¿cuál era el problema principal? El problema de incertidumbre. El problema inflacionario que en aquel momento estaba iniciando. Es decir, ¿qué va a pasar con la economía en unos meses? Esa era la clave. O sea, darte cuenta, los mediadores que intervinieron allí tuvieron que darse cuenta, introducir eso como una herramienta de discusión. Eso es un asunto en conflicto más, la incertidumbre. ¿Cuáles son tus expectativas y cuáles son las tuyas? ¿Y cómo vamos a gestionar esto, sabes? Y también identificar cómo gestionar conflictos complejos, cuándo hacer premediación, cuándo separar a las partes, cómo enfocar las sesiones privadas y potenciar las habilidades de comunicación. Creo que es una herramienta clave que por lo menos no cometamos errores. ¿Cómo mejorar? Primero, y ya con esto es la última, ya lo prometo. Reflexividad. Tenemos que pensar sobre nuestro propio comportamiento. Es decir, cuando hayamos terminado una mediación, igual hace falta dedicar un rato para pensar nosotros, tanto individualmente como con el equipo que hemos mediado. Esto lo hacíamos en Andalucía con mucho éxito. O sea, creo que lo más enriquecedor ha sido las discusiones de después, con el equipo mediador. O sea, ¿qué ha pasado? Nosotros nos hemos dado cuenta de esto, ¿tú cómo lo ves? Tú no te has dado cuenta de esto, pero igual has generado situaciones de imparcialidad. O sea, ese tipo de discusión posterior nos ha venido muy bien. Un plan de desarrollo personal, o sea, ¿en qué debo mejorar? ¿Sabes? ¿En qué debo mejorar? Estrategias organizacionales también para el aprendizaje, o sea, sistematizar el conocimiento. Si algo sabemos que funciona, vamos a ponerlo por escrito y vamos a socializarlo. Aprender de los iguales, de los propios compañeros. Hay gente muy buena, vamos a establecer mecanismos organizativos para que los buenos enseñen a los que acaban de llegar. Y preparar a conciencia la socialización de los nuevos mediadores. Esto no es colocar a alguien y a ti te ha tocado y ahora tú te toca mediar. Esto es como ponerlo a pilotar un avión. O sea, está con material delicado. Creo que deberíamos de preparar a conciencia hasta que consideremos que esta persona está en condiciones de llevar una mediación plena. Y evaluar. Yo creo que cada cierto tiempo tenemos que obtener indicadores de los mediadores, de los usuarios y del propio sistema, reflexionar sobre ellos y establecer procedimientos de mejora. Si no hacemos esto, es mejora continua al final o calidad total al final. Esto creo que es importantísimo porque puede ser que nos estén llegando cosas que no nos estemos dando cuenta y que estemos reduciendo el porcentaje de efectividad de 10 a 10 puntos porque no nos hemos dado cuenta de que eso nos está llegando y ahora es que debemos de cambiar y deberíamos de tener indicadores rápidos. Bueno, me gusta siempre meter en Mafalda una o dos, he metido ahí antes una,
y terminamos con ella. Entonces Mafalda dice, pensad que esta buena gente antes de educarnos a nosotros no educó a nadie más. Entonces, pues eso pasa a veces, que tenemos que aprender sobre la marcha. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias.